Lo hizo Anne esa noche. El ayuntamiento era un hervidero. Una reunión programada de la Sociedad Histórica de Damas se llevó a cabo a pesar de la noticia. Aunque pocas parecían interesadas en la conferencia invitada sobre encaje georgiano, en cambio, los rincones bullían de teorías. Algunos decían que la señora Filmer había sido envenenada por un rival celoso en el concurso de flores. Otros sospechaban una antigua disputa por la herencia, aunque nadie podía nombrar a un heredero específico. En un rincón, el señor Hubert Fielding bebía vino a sorbos y se reía demasiado fuerte ante las ocurrencias de la señora Lestrange. Su chaqueta era de buen corte, y sus modales, suaves. «¡Qué cosa tan terrible!», murmuró, secándose la comisura de los labios con un pañuelo con su monograma. «Pero me atrevería a decir que esa mujer tenía enemigos. Conoce a su hija. Vive en Eastbourne. No hablan». La señora Lestrange arqueó una ceja. «Parece saber bastante, Hubert». Se encogió de hombros con modestia. «La gente habla, sobre todo en los pueblos». Al otro lado de la sala, la señorita Marple los observaba a ambos desde la mesa de refrigerios. Tomó una tarta pequeña y la examinó detenidamente antes de darle un mordisco. No era su primera investigación y había aprendido hacía mucho tiempo que la superficie de las cosas, como el glaseado de una tarta perfecta, a menudo ocultaba un relleno mucho menos dulce. Algo andaba mal en Merrymeet, y alguien, sospechaba, acababa de empezar a remover la nata. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina húmeda que se aferraba a setos y chimeneas, suavizando los contornos familiares de Merrymeet. Era el tipo de tiempo gris y pensativo que invitaba a la introspección y a detenerse un momento, más con las gachas. Pero bajo la quietud, la conversación bullía a fuego lento tras las cortinas corridas, por encima de las vallas bajas del jardín y entre el tintineo de las tazas de té en las salas de estar. La señorita Marple se levantó temprano, como siempre, comenzando su día con una mirada discreta a su almanaque y un paseo lento por su jardín. El rocío aún se aferraba a las hojas de sus delfinios, y se detuvo pensativa cerca del terreno descolorido donde había desaparecido su propia jarra de crema. Muchos años atrás, durante la guerra, cuando el racionamiento y el secretismo se habían convertido en compañeros peculiares. No había terminado en asesinato entonces, pero la naturaleza humana no había sido menos compleja. A las 10 en punto hizo una visita a High Street. Su propósito oficial era recoger un carrete de hilo de la mercería de la señora Larch, pero sabía que no pasaría desapercibido. De hecho, apenas había entrado cuando la señora Larch, mirándola por encima de sus gafas, se inclinó y susurró: «No te has enterado de las últimas novedades, ¿verdad?». La señorita Marple dobló sus guantes con pulcritud. «¿Esto? ¿De que no, querida? Dicen que la señora Lestrange salió furiosa de Hollybank esta mañana. Algo sobre que le congelaron la cuenta en la tienda de comestibles». «Caramba», murmuró la señorita Marple, «qué alarmante». «Un error bancario, quizás», dijo la señora Larch, entrecerrando los ojos. «Pero ya sabe, señorita Marple, ha estado viviendo a lo grande estos últimos meses. Tapicería nueva, sombreros nuevos, esa horrible lámpara de araña de cristal, y dicen que al señor Hubert Fielding lo han visto allí más de una vez después del anochecer». La mirada de la señorita Marple no parpadeó. Totalmente inapropiado, la señora Larch bajó aún más la voz. «Algunos dicen que esperaba dinero de la señora Filmer, que tal vez se había llegado a un pequeño arreglo». «Por supuesto, no podría». «Por supuesto que no», asintió la señorita Marple. Le dio las gracias y se despidió, con el carrete de hilo metido en el bolso. Afuera, la niebla había comenzado a levantarse y el pueblo mostraba señales de vida. El escaparate de la panadería estaba adornado con bollos azucarados,
y 2 niños pequeños jugaban a las canicas afuera de la frutería. Pero los pies de la señorita Marple no la llevaron a casa, sino a la rectoría, donde había quedado discretamente, para hablar con Elsie, la criada que había manejado la jarra de crema por última vez. La recibió en la puerta la esposa del reverendo Chiswell, una mujer agobiada que siempre iba 2 pasos por detrás de su propio horario. «Está en la cocina», dijo la esposa del vicario, sacándose un reguero de harina de la manga. «La pobre ha estado conmocionada toda la mañana. Siéntate con ella si crees que le ayudará. Le caes bien, ¿sabes?» Acompañaron a la señorita Marple a la estrecha habitación trasera, donde Elsie estaba sentada en un taburete bajo, puliendo candelabros de latón con movimientos lentos y nerviosos. Se levantó rápidamente cuando entró la señorita Marple. «Señora, no era mi intención. Para nada, querida», dijo la señorita Marple amablemente. «Me preguntaba si podría molestarla con unas palabras». Elsie asintió con los ojos muy abiertos. «Fuiste tú quien colocó la jarra de crema en el pedestal, ¿verdad, Ansí, señora?» No podía llevar las 2 bandejas a la vez. Y pensé, bueno, allí hacía sombra, no pasa nada. «Muy sensato», dijo la señorita Marple. «¿Y cuando regresó? Ya no estaba». Elsie: «Sí, señora, yo vi a la señora Filmer caminando hacia ella, justo cuando yo regresaba a la cocina». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿La recogió?» «No la vi, señora, pero creo que sí. Tenía esa manera, como si todo le perteneciera. Me había estado regañando toda la tarde. Me dijo que había usado las servilletas equivocadas. ¿Alguien más pareció particularmente interesado en la jarra?» La frente de Elsie se arrugó. «Bueno, vi al señor Fielding mirarla, justo después de que la dejara. Pero estaba hablando con la señora Lestrange. Se estaban riendo». Las Marple asintió, y luego dijo suavemente a Elsie: «¿Notaste algo extraño en la crema en sí?» La chica pareció perpleja. «Extraño, señora. El olor, el aspecto». Elsie negó con la cabeza. «Me pareció bien. Lousac, recién de la nevera justo antes, y la jarra. La habían limpiado esa mañana. ¿Había alguien más en la cocina cuando la sirvió?» «No lo creo. Es decir, la señora Lestrange entró una vez, pidiendo un paño húmedo para sus guantes, pero no tocó nada, lo juro». La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. «Anne, ha sido de mucha ayuda». «Gracias». Al salir de la rectoría, la señorita Marple dio vueltas a sus pensamientos como hojas al viento. La nota, la jarra desaparecida, la forma en que había regresado, rota, junto al cuerpo de una mujer que se había ganado más enemigos que amigos. Pero había algo más, una pequeña y discreta inconsistencia. Cruzó la calle hacia la oficina de correos y sacó un telegrama del mostrador. Su mensaje, breve y discreto, estaba dirigido a una antigua conocida de Eastbourne. «¿Tiene Constance Filmer familiares vivos en el pueblo o reclamaciones sobre propiedades? Respuesta urgente. J.M.» Esa tarde, mientras el pueblo se reunía de nuevo, esta vez para el círculo de tejidos de damas en la biblioteca municipal, corrieron más rumores. La señora Lestrange no asistió. El señor Fielding tampoco. Pero el joven doctor Osborne sí compartió con vacilante precisión que el forense había encontrado restos de láudano en los restos de crema de la jarra rota, suficiente para segmortau si se ingiere en dosis concentradas, dijo en voz baja, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa de madera. «Se absorbió en la crema, posiblemente horas antes de que se sirviera». Una exclamación recorrió la sala. El tejido de la señorita Hartnell cayó en su regazo. «Entonces fue asesinato. Alguien debió haberlo planeado con antelación», dijo la señora Bloxham, con los ojos muy abiertos. «Eso no fue un accidente». Y en un rincón de la habitación, la señorita Marple seguía tejiendo con suavidad a una hilera, luego otra,
luego otra. Aún no era el momento, pero muy pronto tiraría de un solo hilo, y todo empezaría a desmoronarse. En la superficie, el pueblo de St. Mary Mead se había sumido en una frágil calma tras el discreto pronunciamiento del forense. Pero bajo la superficie, como raíces que se retuercen bajo un césped impecablemente cortado, la incertidumbre se extendían. El jueves por la mañana. Se habían formado dos bandos distintos entre los habitantes del pueblo. Un grupo, en su mayoría las señoras mayores de la sociedad histórica, estaba convencido de que la señora Constance Filmer había sido víctima de un antiguo rencor, que finalmente se había cometido de la forma más cobarde. Él, más joven y algo más ávido de escándalos, estaba obsesionado con la curiosa cuestión de la reaparición del tarro de crema. Como había desaparecido sin testigos y luego había sido encontrado destrozado junto al cadáver de su supuesto Lake, como ocurría a menudo en St. Mary Mead, cuanto más ruidosas eran las especulaciones, menos útiles resultaban. La señorita Marple, por su parte, permanecía discretamente observadora. Se la veía, como de costumbre, cuidando sus rosales por la mañana, hablando en voz baja con la esposa del vicario entre hortensias y seleccionando tartas de mermelada de la panadería con su habitual esmero. Pero quienes la conocían bien podían notar que su atención no estaba del todo concentrada en el momento. Esa tarde recibió una visita. El reverendo Chiswell llegó a su casa con el pretexto de pedir prestado un libro Anne, el ejemplar de la señorita Marple de la sabiduría del padre Brown, que, según él, podría ofrecer un pasaje digno de un sermón sobre la naturaleza de los pecados ocultos, pero no era del padre Brown de quien quería hablar. Aceptó el té que ella le ofreció y se sentó cerca de la ventana, cruzando las manos cuidadosamente sobre una rodilla. «No quiero chismorrear», empezó, «pero estoy preocupado». La señorita Marple, sentada frente a él en su silla de respaldo alto, removió el té lentamente. «Sí, es la señora Les...» Iluminó su rostro cansado. «Pero algunas cosas empiezan a sonar plausibles. Hubert tiene deudas. Eso ya lo sabía. Ha sido discreto, pero no cuidadoso. Y Marjorie, es decir, la señora Lestrange, fue una vez muy cercana al difunto esposo de Constance Filmer». La señorita Marple no la interrumpió. Simplemente esperó en el reverendo Chiswell. Continuó. «Ayer me enteré de que Marjorie le escribió a Constance hace poco una carta larga. Nadie sabe qué decía, solo que Constance se había disgustado después. Y luego, la nota que encontró Elsie. La letra», dijo la señorita Marple en voz baja, «no coincide. No revisé algunos recibos de Constance. Muy pulcra, muy controlada. La nota era diferente y a toda prisa. Posiblemente disfrazada». La señorita Marple asintió levemente. «Una letra de mujer», padre sea. «Pero claro, hay hombres que escriben como colegialas asustadas». Compartieron un breve momento de silencio comprensivo. «¿Qué opinas?», preguntó finalmente. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. «Creo que no debemos precipitarnos. La señora Lestrange es una mujer que lleva su ambición como un perfume fuerte, perceptible, pero fácil de confundir con algo completamente distinto. Y Hubert, a pesar de todo su encanto, no es ni la mitad de inteligente de lo que cree. No, si alguno de los dos cometió un asesinato, no habrían sido tan dramáticos. Lo habrían hecho parecer un accidente, pero si parece un accidente», señaló. El reverendo la señorita Marple miró hacia la ventana. Para algunos ampero, el frasco de crema fue devuelto. «Why, Roto? Esa no es la mano de alguien cuidadoso. Es obra de alguien emocional. Alguien que necesitaba el dramatismo». Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple hizo una visita sorpresa a Hollybank House, la residencia de los Lestrange,
Era majestuosa. Sus columnas blancas y su ladrillo cubierto de hiedra eran un signo tanto de antigua riqueza como de su apariencia actual. Fue recibida por la propia señora Lestrange, quien lucía un sombrero de ala ancha y una bata de seda pálida, demasiado elegante para la hora temprana. Señorita Marple, dijo con una sonrisa curiosa. Debo decir que no esperaba el placer de... No, gracias, respondió la señorita Marple. Acabo de tomar un poco. La señora Lestrange señaló hacia la terraza. Salga a tomar el aire. ¿Quiere? Últimamente encuentro el interior tan sofocante. Se acomodaron en sillas de mimbre con vista al pulcro jardín ornamental. La señora Lestrange encendió un cigarrillo y exhaló con un aire de indiferencia que no llegó a sus ojos. ¿Conocía bien a Constance?, preguntó la señorita Marple con ligereza. Bastante bien, dijo la señora Lestrange. No éramos amigas del alma, ¿entiendes? Pero teníamos nuestra historia. Nuestros difuntos maridos fueron socios durante un tiempo. Así es como llegué a conocer este pueblo. Por supuesto, no le hizo ningún favor a mi regreso. Nunca le gustaron las sorpresas, murmuró la señorita Marple. No, en absoluto. La señora Lestrange soltó una risa quebradiza. Pensó que había venido a recoger algo, como si tuviera una lista de peticiones. Las tenía. La sonrisa vaciló durante medio segundo. Ciertamente no. Lo que George y yo fuéramos es historia antigua. Pero ella creía lo contrario. Le gustaba creer lo peor de la gente, dijo la señora Lestrange, perdiendo la fachada. Por un momento, como si eso le diera algún tipo de poder. Atesoraba secretos, ya sabes, cartas, notas, cositas, amenazas disfrazadas de amistades. Eso es lo que Constance hacía mejor. ¿Te amenazó? La señora Lestrange la miró de reojo. Si lo hubiera hecho, no habría recurrido a ti, ¿verdad? La señorita Marple no dijo nada. Supongo que piensas que tuve algo que ver con lo que le pasó, continuó la señora Lestrange. Todos los demás parecen pensar lo mismo. La señorita Marple se levantó. En general, tengo muy poca estima por la gente, dijo con una sonrisa amable, hasta que me demuestran quiénes son. Esa noche, en la tranquilidad de su sala de estar, la señorita Marple recibió por fin un telegrama en respuesta al que había enviado 2 días antes. Decían sin familiares en el pueblo Constance Filmer, única dueña de la propiedad, hija separada, sin herederos conocidos. Lambton, Eastbourne. La señorita Marple leyó el mensaje 3 veces antes de dejarlo, junto a su taza de té. Así que sin herederos, sin demandantes legales, lo que significaba que el motivo no era la herencia, no directamente, pero los secretos, esos eran mucho más valiosos. Tomó su tejido una vez más y, con mano cuidadosa, comenzó la siguiente. Hilera en el patrón comenzaba a emerger, y no se parecía en nada a lo que el pueblo creía que era. Para cuando salió el sol el viernes por la mañana, la niebla que había persistido durante gran parte de la semana finalmente se levantó. Era un día fresco y dorado, y sin embargo persistía un extraño silencio en el pueblo Anstey, con todos sus caminos sinuosos y setos pulcros. Parecía inalterado para el ojo que pasaba, pero para aquellos que escuchaban, realmente escuchaban, algo fallaba. Las conversaciones se detenían demasiado rápido. La risa, cuando llegaba, era más frágil que alegre. La señorita Marple siempre había creído que los pueblos hablaban, no con palabras, sino con patrones en rutinas que cambiaban ligeramente cuando algo no iba bien. El hecho de que Hubert Fielding no hubiera recogido su periódico habitual del señor Saggis en el kiosco era uno de esos cambios. Otro era que la esposa del vicario había empezado a ir ella misma al supermercado. En lugar de enviar a Elsie, esa mañana, la señorita Marple decidió dar un paseo por los huertos. Estaban justo al otro lado del muro del cementerio, un mosaico de verduras y montones de compost,
delimitados por viejas vallas y malvarrosas descuidadas. Fue allí donde encontró al señor Arthur Hills, empleado de ferrocarril jubilado, y uno de los cultivadores de cebollas más dedicados del pueblo. Estaba inclinado sobre un trozo de tierra, con la paleta en la mano. Cuando ella lo llamó, se enderezó lentamente, sacudiéndose los pantalones. «Señorita Marple, ¿vamos a dar un paseo?» «Un paseo, con propósito», dijo ella amablemente. «Me preguntaba si podría hacerte una pequeña pregunta». Él asintió con cautela. «Siempre y cuando no sea sobre begonias. Las mías se han vuelto a marchitar». «Es sobre el día del té en el jardín», dijo ella. «¿Estabas ayudando a poner las sillas antes de que llegaran los invitados?» «Yo estaba», dijo, con un dejo de orgullo. «Yo mismo me encargué de las urnas». «¿Viste a alguien merodeando cerca del jardín trasero antes de que comenzara el evento, sobre todo cerca de la entrada de la cocina?» Arthur se rascó la barbilla. «Ahora que lo mencionas, vi al joven Hubert, el señor Fielding, deambulando alrededor del enrejado de rosas antes de que la mayoría hubiera llegado. Estar buscando algo, aunque no podría decir que un poco temprano para recoger rosas. ¿Y habló con alguien?» Arthur hizo una pausa. «La señora Filmer, brevemente, muy estirado. Y después se reunió con la señora Lestrange junto a la verja lateral. Parecía bastante serio, como siempre lo eran cuando hablaban a solas. No me parece de los que se dedican a la jardinería, ¿sabe?» La señorita Marple sonrió cortésmente y le dio las gracias. De regreso, pasó por la plaza del pueblo y se detuvo a mirar el tablón de anuncios. Entre los anuncios habituales, una venta de objetos usados en la iglesia, un gato atigrado perdido y un anuncio de clases de piano. Había un pequeño sobre color crema, sujeto con una chincheta en el borde. No tenía nombre, paró la letra. Era inconfundible. Incluso antes de abrirlo, la señorita Marple reconoció la letra rígida y mesurada, Constance Filmer. La sacó con cuidado y desdobló la carta. «A quien correspondan si me ocurriera algo indebido. Sepan esto, no todo lo que reluce es limpio. Guardé lo que me dieron, porque me lo debían, e hice lo que debía para proteger la verdad». No estaba firmada, fechada 2 días antes del té en el jardín. La señorita Marple se quedó quieta un buen rato. Luego se quiero dobló la carta de nuevo y la guardó con cuidado en su bolso. Se avecinaba una tormenta en los tranquilos rincones de este caso, no de violencia, sino de apariencias cuidadosamente seleccionadas que se desmoronaban. Esa misma tarde visitó al doctor Osborne, quien la recibió con amable sorpresa. «Debe de estar aquí por el láudano», dijo, señalando hacia el pasillo. «Pase». La condujo a un pequeño estudio, forrado de libros polvorientos y revistas médicas. Sobre el escritorio había una carpeta cuidadosamente organizada con la etiqueta Filmer. «El informe final tardará unos días», dijo el médico, «pero no hay duda, la cantidad en su organismo era suficiente para detener su corazón. Si tuviera que adivinar, diría que estaba mezclado con algo fuerte, probablemente a base de crema o huevo Anne, lo cual enmascararía el sabor». «¿Tendría el láudano un aroma fuerte en un frasco de crema?», preguntó la señorita Marple. ¿Consideró Anne para la persona promedio? Probablemente no, pero alguien con experiencia en tales asuntos, digamos, alguien que lo haya usado antes, podría detectarlo. «Pocho, porque Elsie no notó nada», dijo la señorita Marple en voz baja. «Y le creo». En el doctor Osborne pareció pensativo. «Probablemente», se agregó, «antes de lo que supusimos. Habría necesitado tiempo para dispersarse por completo». «Añadido por quién, sin embargo», murmuró la señorita Marple. «¿Y por qué razón? Si alguien pretendía envenenar a la señora Filmer, ¿por qué dejar la jarra donde sería ella quien la tomaría? A menos que contaran con que tomara lo que no le pertenecía». El doctor Osborne entrecerró los ojos. «Está sugiriendo que era
¿Un cebo? La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa. No necesariamente, pero creo que alguien colocó esa jarra, sabiendo muy bien que podría provocar que la mano equivocada la alcanzara. Le dio las gracias, salió de la consulta y tomó el camino. La tarde de verano era casi demasiado perfecta. La luz del sol se filtraba perezosamente a través de las cortinas de encaje del salón de la vicaría, proyectando delicados estampados florales sobre el pulido suelo de caoba. Afuera, las abejas zumbaban en los setos de lavanda, y a lo lejos, una paloma torcaz cantaba perezosamente desde los olmos. Era la clase de tarde en la que no debería ocurrir nada importante, cuando la mayor emoción podría ser un sombrero extraviado o una segunda ración de bizcocho. Dentro, sin embargo, el aire tenía una curiosa tensión. El té con crema anual del Club de Jardinería de Stay Mary Mead estaba en marcha, y aunque supuestamente el evento trataba sobre begonias y recetas de mermelada, había adquirido su habitual tono de rivalidad refinada. Corrían rumores sobre el jurado del concurso de geranios, rumores de influencia injusta por parte de la esposa del vicario, y lo más acuciante de todo, una disputa continua, apenas disimulada, entre la Sra. Lee Bank House y la señora Constance The Old Schoolhouse. La señorita Marple estaba sentada cerca del fondo del césped, con su bordado sobre el regazo. Su rostro, sereno y afable, no daba señales de estar escuchando atentamente los murmullos y las miradas de reojo que se filtraban entre la multitud. Siempre había creído que nada revelaba el carácter tan claramente como el comportamiento en ocasiones sociales aparentemente triviales. ¿Otro bollo, señorita Marple?, preguntó la señora Bloxham, la regordeta y eternamente sudorosa esposa del verdulero local. Su delantal estampado de flores estaba espolvoreado con harina y una fina capa de mermelada. Gracias, querida, dijo la señorita Marple, aceptándolo con su habitual gentileza. Aunque debo decir que este año son bastante generosos. Probablemente dejen poco espacio para la cena. No, si usted es Constance Filmer, murmuró la señora Bloxham con un dejo de escándalo. Esa mujer come como si se estuviera preparando para la hibernación. Los ojos azules de la señorita Marple brillaron. Me atrevería a decir que todos nos damos un capricho cuando hay mermelada de frambuesa de por medio. Few entonces, cuando la doncella del vicario, una tímida chica llamada Elsie, salió de la cocina con una bandeja de plata. Sobre ella estaba la jarra de porcelana para la crema, una de las piezas más antiguas de la colección de la vicaría y motivo del orgullo local. Acaban de refrescar la crema, anunció Elsie, con la voz apenas elevándose por encima del suave parloteo. «¿Alguien quiere llevar la bandeja?» Pero nadie se movió. La mesa más cercana ya había terminado su té, y los demás estaban en medio de una conversación. Elsie se quedó de pie, incómoda, con las manos ligeramente temblorosas. Luego, dejó la bandeja en un pedestal de piedra del jardín, justo al lado del rosal, y se apresuró a buscar la siguiente tanda de tartas. 10 minutos después, la jarra para la crema había desaparecido, sin moverla a otra mesa. Simplemente había desaparecido. No fue hasta que la señorita Hartnell, siempre la que más voz tenía en la sala, pidió crema para su bollo, que alguien se dio cuenta de que faltaba la jarra. «Aquí, ahí, ladró. ¿Dónde está la crema, por favor? No comeré un bollo seco, ni por el mismísimo arzobispo». Todas las cabezas se giraron. Elsie salió corriendo, confundida. El pedestal estaba vacío. El vicario parecía un poco desconcertado. «¡Qué raro!», murmuró, rascándose la barbilla. «Estaba ahí hace menos de 5 minutos. Al principio hubo risas. Una broma, quizá, una niña traviesa,
un invitado torpe, pero nadie admitió haberlo tocado. Marple retomó su ritmo de punto, pero sus ojos permanecieron fijos en el pedestal. El incidente podría haber permanecido como un misterio inofensivo, de no ser por lo que ocurrió a la mañana siguiente. Constance Filmer fue encontrada muerta en su jardín, boca abajo entre los delfinios, con una costra de crema coagulada en el borde de los labios y la jarra desaparecida, destrozada, a su lado. El pueblo quedó atónito en veneno. Susurraron, ¿o fue un derrame cerebral? ¿Había robado la jarra por despecho? ¿O alguien pretendía que lo encontrara? El agente, joven y serio, parecía abrumado. Pudo haber sido un accidente, dijo a la multitud, aunque su voz carecía de convicción. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente se agachó para arrancar un pétalo seco del pico roto de la jarra de crema y lo guardó discretamente en su manga. Había preguntas que nadie se había hecho aún, y ella tenía la intención de hacerlas todas y cada una. A la mañana siguiente, Mary Mead estaba sumido en una especie de desconcierto silencioso, como si el propio pueblo contuviera la respiración. La noticia de la repentina muerte de la señora Constance Filmer había corrido más rápido que el horario del sermón dominical, y a las 9 de la mañana después del té en el jardín, estaba en boca de todos, desde el ayudante del carnicero hasta la esposa del jefe de estación. El agente, el joven Timothy Reeves, nunca había manejado más que algún robo ocasional o la desaparición de una bicicleta. Ahora, de pie torpemente entre las begonias del jardín de la difunta señora Filmer, parecía claramente perdido. El doctor Osborne, el médico del pueblo, había sido llamado de inmediato. Se quedó de pie junto a la figura desplomada con un abrigo de lana descolorido, con el ceño fruncido y el bigote moviéndose al quitarse las gafas. Su corazón, quizás, murmuró, más para sí mismo que para el agente. Pero luego está la crema Nessan, bastante peculiar. Timothy no parecía convencido. ¿Crees que podría estar estropeada? El doctor Osborne lo miró fijamente. La crema en mal estado no suele causar la muerte, agente. Quizás incomodidad dan, pero esto, señaló la espuma pálida que se formaba en la comisura de los labios. De la mujer, esto es diferente. Me gustaría que el forense le echara un vistazo. Hasta entonces, no nos apresuramos. ¿Y la jarra? El doctor echó un vistazo a los trozos de porcelana rotos que descansaban en una caja forrada de lino cercana. Puede que se le cayera en una convulsión, o puede que se le cayera a otra persona después. Timothy miró nerviosamente alrededor del jardín. ¿Cree que había alguien más aquí? Dijo el doctor Osborne con cuidado, que hasta que no lo sepamos con certeza, no debemos descartar la posibilidad. A mediodía, el rumor de juego sucio se arraigado firmemente en los labios del pueblo, abonado por los chismes y las especulaciones. Dentro de la oficina de correos del pueblo, las agujas de tejer de la señora Larch tintineaban furiosamente mientras se inclinaba hacia la señorita Hartnell. Su voz un susurro fuerte. Siempre fue muy nerviosa. Constance, demasiado vinagre en su tono. No puede ser saludable. La señorita Hartnell sorbió por la nariz. El vinagre mantiene las cosas conservadas, querida. Si acaso me sorprende que no haya durado más. Aún así, murmuró la señora Larch, ese asunto de la jarra. Curioso, ¿verdad? Desaparece a la hora del té. Aparece rota junto a su cuerpo. ¿Y la crema? ¿No te parece peculiar? Todo es peculiar estos días, declaró la señorita Hartnell. Eso nunca como nada que no haya visto salir directamente de mi propia despensa. En su jardín de rosas, la señorita Marple tomó el té sola. La luz del sol temprano caía sobre su sendero de grava, pulcramente rastrillado, y florecía suavemente sobre los pétalos de su premiada rosa reina Isabel. No era de las que se dejaban llevar por los chismes, pero conocía su ritmo a la perfección. Y lo que revelaba,
Indirectamente, a menudo, era más útil que lo que la gente creía estar diciendo. Recordaba con claridad cómo Elsie dudó con la bandeja, cómo Constance Filmer se quedó cerca del rosal poco después de que colocaran la jarra, y quizás más importante, la mirada curiosa que intercambiaron la señora Lestrange y el señor Hubert Fielding, el sobrino del vicario que estaba de visita, justo antes del alboroto. La señorita Marple no tenía ninguna autoridad oficial en el asunto, pero el vicario, el reverendo Chiswell, se dejó caer justo antes de vísperas. No era lo que yo llamaría una mujer popular, dijo con cautela, removiendo el té 3 veces, en el sentido de las agujas del reloj antes de detenerse a beber un sorbo. Pero no se merecía. Bueno, sea lo que sea esto, guardaba rencor, dijo la señorita Marple, en voz baja. La gente suele hacerlo, ya sabe, sobre todo si creen que les han robado algo. El reverendo la miró por encima del borde de su taza. ¿Cree que la asesinaron? La voz de la señorita Marple permaneció serena. Creo que murió demasiado pronto para alguien sin ninguna enfermedad conocida, y en posesión de una jarra cuya desaparición nadie pudo explicar con certeza. Teso la taza. El agente Reeves está muy ansioso por interrogar a todos los que asistieron al té. Y eso, dijo la señorita Marple, probablemente complicará el asunto. ¿Lo desaprueba? Solo quiero decir, dijo ella, que la gente se vuelve teatral cuando la interrogan, sobre todo cuando creen que las sospechas pueden recaer sobre ellos. Es mucho más revelador observarlos cuando creen que nadie les presta atención. El reverendo dudó. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó una nota doblada y se la entregó. Elsie encontró esto en el salón, escondido debajo de la jardinera. No le encontramos sentido. La señorita Marple desdobló el papelito. Estaba escrito a toda prisa con lápiz, con los rizos irregulares, las letras grandes y angustiosas. Sé lo que hiciste con la crema. No creo que se quede enterrada en Capital Federal. La señorita Marple dobló la nota con cuidado y la devolvió sin decir palabra. El vicario se inclinó hacia adelante. ¿Crees que lo escribió ella? Creo, dijo la señorita Marple, que alguien quería hacernos creer que... Tarde. El inspector Cray llegó de la comisaría del condado. Sus hombros anchos y su frente seria le daban el aire de alguien dispuesto a decir no a las tonterías incluso antes de que se dijeran. Pero su respeto por la señorita Marple, ganado en encuentros previos, mantuvo su tono cortés. ¿Mencionaste algún avance? Sí, respondió la señorita Marple, y le entregó el sobresellado. Este guante estaba escondido en el armario de la sacristía. Cray lo abrió, examinó el guante y frunció el ceño. Hubert Fielding. Ella asintió. Las iniciales están ahí, y la mancha, si se analiza, podría ser láudano. Más importante aún, el hecho de que estuviera escondida sugiere miedo o culpa. Cray reflexionó. ¿Cuál es tu teoría? Creo que la jarra fue manipulada antes de que empezara el té del jardín. La crema no se usó para causar daño al azar, sino para castigar selectivamente. La señora Filmer tenía fama de apropiarse de lo ajeno. Alguien contaba con eso. Cray apretó la mandíbula. Una trampa. La señorita Marple asintió lentamente en efecto. Y quienquiera que haya tendido esa trampa no esperaba que muriera tan rápido. Por eso recuperaron la jarra después. Quizá por la misma mano que la colocó, y luego la estrellaron junto al cuerpo para montar una escena. El inspector se pasó una mano por su ralo cabello. Eso es despiadado, incluso para este tipo de cuento de pueblo, dijo la señorita Marple. Me temo que los pueblos suelen ser más complejos de lo que parecen. Cray se puso de pie. Necesito hablar formalmente con el señor Fielding. Pensé que podría, dijo ella. Mientras tanto, por todo el pueblo había empezado a correr la voz sobre cierto guante desaparecido. Nadie sabía cómo había surgido en la conversación
aunque varios dedos apuntaban a la señorita Hartnett, quien afirmaba haber oído rumores en la panadería. Pero las especulaciones ya estaban creciendo como una bola de nieve. Esa noche, Hubert Fielding no apareció para tomar su copa habitual en el Belly Heart. Tampoco fue visto a la mañana siguiente. Al mediodía, el inspector Cray llegó a Hollybank House con 2 guardias. La señora Lestrange abrió la puerta, visiblemente pálida y agarrando un pañuelo. «Se ha ido», susurró, «hizo las maletas en la noche. No dejó ni una palabra». El inspector la empujó al pasar. La señorita Marple, que la había seguido en silencio a cierta distancia, se detuvo cerca del rosal y miró hacia abajo. La hierba estaba aplastada a parches, como si alguien hubiera caminado inquieto. Allí, medio enterrada en la tierra, había una pequeña botella de vidrio. Se agachó, sacó un pañuelo de su manga y lo levantó con cuidado. No tenía etiqueta, pero el aroma era inconfundible. Se giró hacia Cray, que acababa de reaparecer en la puerta. «Creo», dijo con calma, «que se le cayó algo al salir». El inspector lo cogió, lo olió una vez y asintió brevemente. «Lieutenant». La señora Lestrange se desplomó en el escalón detrás de ellas. «No lo sabía», dijo. «La verdad es que no. Sabía que estaba enfadado, que la culpaba de la deuda que nunca le perdonó, pero nunca pensé». La señorita Marple se sentó a su lado, viendo cómo el sol se ponía en el jardín. «A veces la ira», dijo con dulzura, «es simplemente dolor con otro sombrero. Y a veces la gente no quiere justicia, quiere sentir que tiene el control de nuevo». La señora Lestrange no respondió. El viento agitaba suavemente las malvarrosas y a lo lejos una campana de iglesia volvió a sonar. Pero esta vez no era una advertencia, era una llamada al fin de la tranquilidad antes de la verdad. El lunes amaneció inusualmente tranquilo en Mary Mead, como si el pueblo mismo se hubiera vuelto cauteloso con sus propias especulaciones. La campana en el borde del prado dio las 7, e incluso el canto de los pájaros parecía temperado por la moderación. El rumor había corrido rápido, y Hubert Fielding había desaparecido. Algunos decían que había tomado el primer tren a Londres. Otros afirmaban que nunca tuvo la intención de quedarse más allá del verano. 1 o 2 susurraron cosas más oscuras, que involucraban disfraces, barcos de vapor extranjeros y alias. Pero la señorita Marple, siempre serena, sospechaba algo mucho más simple. A media mañana estaba sentada en el salón de The Oak Room en Match Benham, un pequeño pueblo comercial 2 parroquias al este. Había pedido una mesa tranquila junto a la ventana y ahora estaba colocando los cubiertos en su platillo con lenta precisión. Frente a ella estaba sentado el inspector Cray, luciendo algo incómodo entre los tapetes de encaje y las cucharillas pulidas. «Supongo», dijo, bajando la voz, «que me pidió algo más que los sándwiches de pepino». «Aquí los cortan bien», respondió la señorita Marple. «Sin corteza, sabe, marca la diferencia». Cray emitió un pequeño gruñido a señorita Marple. «Sí, sí», dijo ella, golpeando el borde de su plato. «Se trata de la señora Lestrange». Se sentó más erguido. «Ella no es sospechosa. No tenemos pruebas contra ella». «No», asintió la señorita Marple. «Pero lo que sí tenemos es un motivo y un patrón muy particular de evasión. Dice que no sabía nada del envenenamiento». «Dijo la señorita Marple. Parrot nunca dijo que no lo sospechara». El inspector frunció el ceño. La señorita Marple continuó. «Tuvo la oportunidad. Estaba en la cocina antes de que Elsie vertiera la crema. Conocía los hábitos de Constance y tenía todos los motivos para querer que Constance fuera castigada, no muerta. Creo que pensó que Hubert la asustaría, tal vez la humillaría, pero Hubert se pasó de la raya, y cuando Constance murió, la señora Lestrange entró en pánico, y la devolución simulada
de la jarra de crema. Ella no hizo eso, dijo la señorita Marple en voz baja. Esa fue idea de Hubert. Recuperó la jarra y la estrelló contra el cuerpo para sugerir que Constance la había robado y tal vez la había manipulado ella misma. Una redirección de último minuto. Anne Cray exhaló. ¿Crees que ella sabe dónde ha ido? Puede que no lo sepa exactamente, pero estoy seguro de que él la contactó y que la contactará de nuevo. El inspector entrecerró los ojos. ¿Crees que sí quebrará? No, dijo la señorita Marple con suavidad, pero creo que llegará a comprender que el silencio es mucho más peligroso que la confesión, especialmente cuando no es la única que sabe lo que realmente sucedió. Cray se recostó en su asiento, absorbiendo sus palabras. Después de una larga pausa, preguntó: ¿Y qué sugieres? Déjala hablar a su debido tiempo, pero no la dejes sola pensando que es más lista de lo que es. Llegaron los sándwiches, triángulos perfectos de pan tierno y pepino fresco. La señorita Marple tomó uno y lo mordió delicadamente. Han cambiado la mantequilla, dijo. Un poco más salada que la temporada pasada. Cray sonrió a su pesar. Esa tarde, la señorita Marple regresó a Merry Mead y visitó el cementerio. La lápida de Constance Filmer había sido limpiada y se había dejado un pequeño lirio blanco en un jarrón sencillo. Nadie había visto quién lo había colocado. La señorita Marple guardó silencio un largo rato. Luego se dio la vuelta y echó a andar por el sendero de grava. En la verja de la esquina encontró al reverendo Chiswell caminando despacio, sumido en sus pensamientos. Señorita Marple, la saludó. Parece que viene de un juicio. Solo vengo de comer, dijo ella con ligereza. Pero el juicio tiene una forma de persistir. Él dejó escapar un suave suspiro. El pueblo ha cambiado esta semana. ¿Why? No. Para mejor, no, asintió ella. Pero a veces se necesita una tormenta para limpiar el aire. Caminaron juntos hacia la vicaría. Me he estado preguntando, dijo el reverendo de repente, ¿por qué alguien dejaría esa jarra de crema allí? Hay formas más fáciles de envenenar a una persona. Menos teatrales, quiero decir. La señorita Marple sonrió levemente. De eso se trata, reverendo. La teatralidad rara vez es accidental. En este caso fue necesaria. Alguien quería que el crimen fuera malinterpretado. No solo oculto, sino malinterpretado. Y en eso casi lo lograron. Al llegar a las escaleras de la vicaría, Elsie salió con un paño en la mano. Señorita Marple, llamó. Olvidé decirle que el chico de la lavandería encontró algo extraño cuando recogió la ropa de cama esta mañana, metido dentro de uno de los manteles. Penskew debería verlo. Le ofreció un pequeño objeto, envuelto en muselina. La señorita Marple lo desdobló con cuidado. Dentro había un botón, como una perla, finamente tallado, con una muesca superficial en un borde. Esto no era de la señora Filmer, dijo Elsie. Conozco todas sus blusas, esta es más fina. La señorita Marple dio vueltas al botón en la palma de su mano. No, dijo en voz baja. Esto pertenecía al guante de un hombre. El segundo. Supongo el reverendo Chiswell, frunció el ceño. Pero pensé que solo se encontró uno. Uno estaba escondido en la sacristía, respondió la señorita Marple. Este fue desechado, sin cuidado. Miró hacia el horizonte, donde el sol del atardecer se colaba tras los campos. El descuido, murmuró, es a menudo lo que delata un asesinato. No el acto en sí, sino el intento de parecer superior. Esa noche el pueblo bullía con nuevos rumores. Habían visto a la señora Lestrange empacando un baúl. El nombre de Hubert Fielding se mencionaba cada vez menos a medida que la narrativa cambiaba. La gente especulaba ahora sobre qué sucedería con la herencia de Filmer. Si la señora Lestrange heredaría
después de todo. ¿Y quién había puesto realmente el lirio en la tumba? La señorita Marple, sola en su sala de estar, hizo una última anotación en su cuaderno. Hubert podría regresar. Si lo hace, no será para confesar, Anne será para controlar. Dobló la página y la guardó en el cajón de su cómoda. Luego se levantó y apagó la lámpara, dejando la sala en un silencio casi absoluto, salvo por el suave tic-tac del reloj de la repisa. Sabía que la tormenta no había pasado del todo, pero se acercaba el último trueno. Era una mañana envuelta en una niebla plateada, de esas que suavizan los bordes y envuelven el pueblo en un silencio onírico en Stay. Merrymead contenía la respiración bajo la bruma. Las chimeneas humeaban débilmente, los setos estaban húmedos de rocío. La señorita Marple estaba sentada en su sala con una segunda taza de té, enfriándose a su lado, con la labor de punto en el regazo, sus pensamientos en otra parte, el botón encontrado en la ropa de cama, el segundo guante, el residuo de láudano. Todos esos hilos habían formado un nudo elegante pero enredado, y el centro de ese nudo, estaba convencida la señorita Marple, no era solo venganza, sino control. ¿Hubert Fielding había desaparecido? Sí, pero esa desaparición tenía el sabor de algo incompleto, algo sin resolver, el tipo de cosa que nunca se queda callada mucho tiempo. Justo antes de las 9 llamaron a la puerta principal. No era el toque vacilante de un visitante que no está seguro de ser bienvenido, ni el golpe impaciente del cartero. Era firme, seguro y deliberado. La señorita Marple dejó su taza de té y se levantó. En la puerta estaba Hubert Fielding. Tenía el pelo húmedo por la niebla, el abrigo pulcramente abotonado y una expresión curiosamente tranquila. Solo sus ojos lo delataban, demasiado abiertos, demasiado alerta, como si no hubieran descansado en días. Señorita Marple, dijo, ¿puedo pasar? Ella se hizo a un lado sin decir palabra. En el salón, se quitó los guantes de cuero negro y los dejó cuidadosamente sobre la mesa junto al reloj de la repisa. No debería estar aquí, dijo, sentándose. La señorita Marple se sentó frente a él, y sin embargo, aquí está. Esbozó una leve sonrisa sin humor. Pensé en escapar. Supongo que escapé, pero me sentí inconcluso. La culpa puede sentirse así, dijo la señorita Marple con suavidad. Él negó con la cabeza. No, culpa no. Solo la sensación de que la historia se contaba sin mía. Ella esperó. Él bajó la mirada a sus manos, dándole vueltas a una en su regazo. No quise matarla. Ese no era el plan. No, dijo la señorita Marple. Rara vez lo es. Solo quise asustarla, sacudirla. Era cruel, ¿sabes? Vengativa. Ofrecía dinero a la gente como si fuera una zanahoria. Prometía cosas y luego las revocaban. Se rió de mí. Dijo que nunca movería un dedo para ayudar a alguien con una familia como la mía. ¿Usaste láudano? Él asintió. Solo unas gotas. Pensé que si se sentía mal, se asustaría. Tal vez se vería obligada a enfrentar lo vulnerable que realmente era. Pero la dosis era demasiado alta. Ira, dila Ezra. Lestrange, dijo rápidamente. Solía tomarlo para las migrañas. No me di cuenta de lo poco que se necesitaba para hacer daño grave. La señorita Marple lo estudió. ¿Recuperaste la jarra después del té con crema? Tuve que hacerlo. Cuando vi que estaba muerta, entré en pánico. Pensé que si la rompía junto a ella, la gente pensaría que la había robado, o que tal vez se había envenenado por accidente. Y la señora Lestrange, no conocía los detalles. Sospechaba algo, pero nunca se lo conté todo. También quería sacudir a Constance. Pensó que podría sacarle algo de dinero o silenciar una deuda, pero no sabía que había ido tan lejos. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila. Y ahora, Hubert,
Se puso de pie. Ahora iré a ver al inspector. Solo necesitaba decírselo en voz alta primero, a alguien que lo entendiera. Anella se levantó con él. Lo entiendo, pero también creo que debería sacar la verdad a la luz, antes de que salga a la luz. Él asintió. Me voy ahora. Pero mientras se dirigía a la puerta, la señorita Marple dijo: antes de que lo hagas, ¿colocaste el lirio en la tumba de Constance? Hizo una pausa. No fui yo. Después de que él se fuera, la señorita Marple se quedó de pie, junto a la ventana, observando cómo se desvanecía la niebla. El pueblo más allá apenas comenzaba a emerger. Los tejados se afilaban, los setos volvían. Se dio la vuelta por fin y cogió su abrigo. Había una última visita que necesitaba hacer. La cabaña a las afueras del pueblo era pequeña, apartada del camino, con hiedra trepando por la chimenea y un par de botas agrietadas fuera de la puerta. Dentro encontró a la señora Weatherby, la viuda más silenciosa del pueblo, puliendo plata junto al fuego. Señorita Marple, dijo la mujer en voz baja, no esperaba a nadie. No me quedaré mucho tiempo, dijo la señorita Marple con suavidad. Escuché que una vez fue ama de llaves de los Filmer. Antes de que George muriera, los ojos de la señora Weatherby se entrecerraron. Eso fue hace mucho tiempo. Me pregunto, entonces, si podría reconocer algo. La señorita Marple le ofreció el broche de lirio, recuperado días antes de la vicaría, identificado por Elsie como de Constance. La señora Weatherby lo tomó con dedos temblorosos. Esto no era suyo, dijo en voz baja. Pertenecía a George. Lo mandó a hacer para otra persona, una mujer a la que admiraba. Causó problemas. Ese broche. Eso creía, dijo la señorita Marple. Lo dejó en su cajón, continuó la señora Weatherby. Constance lo encontró. Pensó que era la prueba de que la había traicionado. Alguna vez lo confrontó, no directamente, aunque amenazó a la mujer. La desterró, podría decirse. La señorita Marple asintió. ¿Y la mujer? ¿Era Marjorie Lestrange? La señora Weatherby la miró un largo momento. No debería decirlo, susurró. Pero sí, ahí lo era. Cuando la señorita Marple salió de nuevo al camino brumoso, sintió que el último hilo del misterio encajaba en el lirio en la nota. El resentimiento que se remontaba a años atrás, no solo por dinero, sino por humillación, rechazo y pérdida. Esto nunca había sido por una herencia, había sido por viejas heridas que nunca sanaron del todo. Anne regresó a casa justo cuando la niebla comenzaba a disiparse por completo. En el umbral de su puerta habían dejado un pequeño sobre blanco debajo del felpudo. Dentro había un solo papel doblado. Gracias por no convertir la crueldad en espectáculo. Aún queda algo de dignidad. Emma Nellien. La señorita Marple dobló la nota y la colocó junto a su taza de té. Luego, sin decir palabra, retomó su labor. La tormenta había pasado. Pero la tranquilidad posterior fue lo que realmente contó la historia. La mañana del martes llegó con una extraña claridad, como si el pueblo hubiera sido limpiado por la larga e inquieta semana. La niebla había desaparecido. El aire era fresco, el cielo azul pálido de principios de primavera, y aún así, el ambiente en Ste Mary Mead permanecía apagado. Las campanas de Ste Faith repicaron para el funeral de la señora Constance Filmer, sus tonos resonando bajo y perdurando sobre los tejados como una advertencia final. La señorita Marple, vestida con su abrigo gris oscuro y sombrero a juego, estaba sentada en su banco habitual. Su rostro estaba sereno, las manos enguantadas y cruzadas, la mirada baja. Escuchó no solo el servicio, sino también el silencio entre las palabras. Sintió la tensión de un pueblo que casi esperaba otra perturbación, un giro final, antes de poder respirar de nuevo. Al otro lado del pasillo, la señora Lestrange estaba sentada con la barbilla ligeramente levantada, los labios fruncidos y las manos enguantadas firmemente apretadas sobre su bolso. Tenía
tenue ojera. No había hablado desde la mañana en que Hubert se entregó a las autoridades en Match Benham. Llegó en silencio. Esperó en la oficina del alguacil hasta que el inspector Cray regresó de fumar después del almuerzo y declaró sin dramatismo ni protestas. Solo pidió que se informara a la señorita Marple. El servicio terminó sin incidentes, aunque se derramaron pocas lágrimas. Dijera lo que dijera de Constance Filmer, no había inspirado cariño. Mientras los aldeanos salían en tropel por la puerta principal, murmurando en voz baja, la señorita Marple caminó con el vicario y su esposa, deteniéndose en el sendero de grava justo afuera del cementerio. «Es una pena», dijo el reverendo Chiswell en voz baja sobre cómo terminó todo. La señorita Marple asintió. Y sin embargo, quizás siempre iba a terminar así. A veces uno construye una casa desde el orgullo y el silencio, y al final descubre que es su único ocupante. La esposa del vicario se secó los ojos discretamente, aunque nadie supo si por sentimentalismo o por el frío. La señorita Marple declinó la pequeña recepción posterior en la vicaría y se dirigió a casa. En la repisa de la chimenea estaba el botón, ya limpio, que brillaba tenuemente a la luz, y junto a él la nota doblada que había dejado la señora Lestrange con una letra pulcra y elegante, aunque un poco quebradiza. La señorita Marple no volvió a leerla. Ya había memorizado su tono agradecido, digno y velado por una disculpa. Había dicho lo que debía decir. Un final discreto para un error sonoro. Esa misma tarde, el inspector Cray llegó a tomar el té, no de uniforme, sino de paisano, con el sombrero bajo el brazo. Tenía la mirada de un hombre agradecido por las respuestas, pero sospechoso de que una o dos aún pudieran estar escondidas. «Le he tomado declaración», dijo Cray, después de acomodarse con su taza. «La fiscalía puede presionar por homicidio. Él afirma que fue involuntario. ¿Y usted le cree?» Cray exhaló. «Creo que pretendía hacer daño, no matar. También creo que sabía, en el fondo, que alguien como Constance no dejaría una amenaza impune. Estaba desesperado y torpe». «Es joven», dijo la señorita Marple. «La arrogancia y la juventud a menudo hacen malos cómplices». Cray golpeó el borde de su taza de té y la mujer, la señora Lestrange, no será acusada. No hay de que haya participado directamente. Sufrirá, por supuesto, aunque en privado, que es lo que ella prefiere. «¿Se va en una semana?», respondió la señorita Marple. «Una prima en Bath le ha ofrecido una suite para invitados. Me atrevería a decir que le vendrá bien». «Un lugar donde nadie sabe tanto sobre quién solía ser Anne Cray», asintió lentamente. «Bueno, entonces supongo que el caso está cerrado». La señorita Marple levantó su taza con una leve sonrisa. «Eso parece ampero». Cray no había terminado del todo. Se inclinó hacia adelante. Su tono era bajo. «Dígame honestamente, ¿alguna parte de usted pensó que podría haber sido Elsie?» La señorita Marple lo miró a los ojos. «No, ni siquiera por un momento». «Es una observadora», dijo la señorita Marple con suavidad. «Como Joan, los observadores rara vez actúan. Ven demasiado como para hacer movimientos torpes». Cray rió entre dientes, pero su expresión se suavizó. «Siempre lo haces parecer tan simple». «No», dijo ella. «Nunca es simple, pero siempre es humano». Terminó su té y se puso de pie. En la puerta se dio la vuelta. «Hasta la próxima». «Siempre hay una próxima vez», respondió la señorita Marple. «Incluso aquí, esa noche el pueblo volvió a quedar en silencio. Las farolas de gas parpadeaban a lo largo del verde césped, y un ligero aroma a tierra húmeda y narcisos llegaba desde los campos. Dentro de su cabaña, la señorita Marple reanudó su labor de punto. El patrón por fin volvía a tener sentido. Llamaron a la ventana justo antes del anochecer. Elsie, con su cardigan y delantal,
estaba de pie nerviosa en el sendero. La señorita Marple la hizo entrar con un gesto y le sirvió otra taza. Elsie se sentó en el borde de la silla, retorciéndose los manos. Solo quería darte las gracias, dijo finalmente. Por creerme, la señorita Marple sirvió el té. La verdad no necesita ser creída, Elsie. Solo espera a que alguien la note. Bebieron en silencio un rato. Entonces Elsie preguntó, ¿crees que tenía intención de volver? Me refiero al señor Fielding. Sí, dijo la señorita Marple. Creo que quería contarle a alguien su versión antes de que el resto del mundo decidiera por él. Supongo que algo es algo, murmuró Elsie. La señorita Marple le tocó la mano con suavidad. Fuiste muy valiente. No dejes silencio te haga olvidarlo. Cuando Elsie se fue, la última luz se había desvanecido del cielo. El pueblo dormía tras cortinas y persianas corridas, sus secretos, por ahora, en reposo, y la señorita Marple, sentada una vez más en su sillón, dio la última puntada en su hilera de hilo azul pálido. El patrón estaba completo. En un pueblo como Stay Merrymead, la paz siempre era temporal. Pero la verdad, una vez descubierta, tenía una forma de asentarse en la tierra como la lluvia de primavera, silenciosa, lenta y purificadora. A través del cementerio, las lápidas estaban pálidas bajo el sol de la tarde, sus nombres desgastados por el tiempo, y fue allí, en una de las piedras más antiguas, donde vio el nombre de George Filmer. Murió en 1937, esposo de Constance. Debajo de la inscripción apenas legible estaban las palabras en punto la justicia, no en el silencio, descansaremos. La señorita Marple leyó la línea 3 veces. Luego miró hacia el sendero que conducía al pueblo. Más tarde esa noche, con el té intacto a su lado, comenzó a escribir una nueva lista. Una simple, solo 3 nombres. Ezra Lestrange, Hubert Fielding, Elsie Parker. Debajo de cada nombre, dejó un espacio en blanco a no para coartadas. Signo, para Elmer. Y mientras el día se oscurecía y las sombras se alargaban a lo largo de la estantería, la señorita Marple se recostó y estudió la página. Una de ellas sabía más de lo que había dicho. Una de ellas esperaba a que se asentara. Pero Stay Merrymead tenía su propia manera de rechazar el silencio, y no tardaría en despertarse otra verdad. El sábado no comenzó con un escándalo, sino con el repique de la campana de la iglesia. El sombrío repique matutino resonó por los tejados del pueblo, anunciando el funeral de la señora Filmer, programado apresuradamente para el martes siguiente. Había una urgencia tácita en el asunto. Nadie podría decir si era por incomodidad, culpa o el deseo de pasar página, pero el efecto en el pueblo fue inmediato. Las cortinas se movieron. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Al unísono, los residentes de Ste Merrymead centraron su atención en los últimos preparativos y las preguntas silenciosas. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que se dejaban llevar por el ritmo social. Creía, como solía decir, que el tiempo revela más que cualquier interrogatorio astuto, sobre todo en un lugar donde la memoria es larga y los rencores aún más. Esa mañana se dirigió de nuevo a la vicaría, esta vez no para visitar al reverendo, sino a Elsie, que atendía una bandeja de plata pulida en la habitación lateral. La niña levantó la vista sorprendida, pero rápidamente se puso de pie, cortando sus manos en su delantal. Señorita Marple, lo siento, no te escuché entrar. No te molestes, querida. No te mantendré mucho tiempo. Se acercó Wipe. Su voz quería preguntar. ¿Recuerdas lo que la señora Filmer llevaba el día del té del jardín? Elsie parpadeó, perplejo. Creo que su viejo cardigan azul y un broche blanco, uno de los del esmalte. Parecía un lirio, ¿no perlas? No, señora, recuerdo porque el cierre seguía resbalando, y ella me pidió 2 veces que ayudara a enderezarlo.
Señorita asintió. ¿Y usó guantes? No es que vi. Sin embargo, tenía un pañuelo. Sin embargo, el borde de encaje rosa. Digi en la sila. Me pregunto, dijo la señorita Marple suavemente. ¿Podría encontrarlo para mí? Me gustaría echar un vistazo. Elsie dudó. Luego asintió. Todavía debería estar en el cajón de lino. Regresó momentos después con el pañuelo. Doblado la señorita Marple lo aceptó y le dio vueltas entre los dedos. Allí, tenue pero inconfundible, había una mancha amarilla pálida en un borde, una marca aceitosa, apenas la forma de la yema de un dedo. El olor casi había desaparecido, pero la señorita Marple se lo acercó a la nariz e inhaló suavemente. Amargo, medicinal. Gracias, Elsie, dijo, doblándolo de nuevo. Ha sido de mucha ayuda. Elsie parecía ansiosa. No creerá que tuve algo que ver con esto, ¿verdad, señora? La señorita Marple le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No, hija, creo que alguien se ha tomado muchas molestias para asegurarse de que nadie se fijara demasiado. Y creo que usted acaba de ayudarnos a acercarnos un paso más. Al salir de la vicaría, la señorita Marple regresó a casa y metió el pañuelo en un sobre. Luego, con deliberada calma, escribió otra través del cementerio. Las lápidas estaban pálidas bajo el sol de la tarde, sus nombres desgastados por el tiempo. Y fue allí, en una de las piedras más antiguas, donde vio el nombre de George Filmer. Murió en 1937, esposo de Constance. Debajo de la inscripción apenas legible, estaban las palabras en punto la justicia, no en el silencio, descansaremos. La señorita Marple leyó la línea 3 veces. Luego miró hacia el sendero que conducía al pueblo. Más tarde esa noche, con él de intacto a su lado, comenzó a escribir una nueva lista. Una simple, solo 3 nombres. Ezra Lestrange, Hubert Fielding, Elsie Parker. Debajo de cada nombre, dejó un espacio en blanco a no para coartadas. Sino, para Elmer. Y mientras el día se oscurecía y las sombras se alargaban a lo largo de la estantería, la señorita Marple se recostó y estudió la página. Una de ellas sabía más de lo que había dicho. Una de ellas esperaba a que se asentara. Pero Stein Merrymead tenía su propia manera de rechazar el silencio, y no tardaría en despertarse otra verdad. El sábado no comenzó con un escándalo, sino con el repique de la campana de la iglesia. El sombrío repique matutino resonó por los tejados del pueblo, anunciando el funeral de la señora Filmer, programado apresuradamente para el martes siguiente. Había una urgencia tácita en el asunto. Nadie podría decir si era por incomodidad, culpa o el deseo de pasar página. Pero el efecto en el pueblo fue inmediato. Las cortinas se movieron. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Al unísono, los residentes de Merrymead centraron su atención en los últimos preparativos y las preguntas silenciosas. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que se dejaban llevar por el ritmo social. Creía, como solía decir, que el tiempo revela más que cualquier interrogatorio astuto, sobre todo en un lugar donde la memoria es larga y los rencores aún más. Esa mañana se dirigió de nuevo a la vicaría, esta vez no para visitar al reverendo, sino a Elsie, que atendía una bandeja de plata pulida en la habitación lateral. La niña levantó la vista sorprendida, pero rápidamente se puso de pie, cortando sus manos en su delantal. Señorita Marple, lo siento, no te escuché entrar. No te molestes, querida. No te mantendré mucho tiempo. Se acercó Wipe. Su voz quería preguntar. ¿Recuerdas lo que la señora Filmer llevaba el día del té del jardín? Elsie parpadeó, perplejo. Creo que su viejo cardigan azul y un broche blanco, uno de los del esmalte. Parecía un lirio, ¿no perlas? No, señora, recuerdo porque el cierre seguía resbalando, y ella me pidió 2 veces que ayudara a enderezarlo. Señorita asintió. ¿Y usó guantes? No es que vi.
Sin embargo, tenía un pañuelo. Sin embargo, el borde de encaje rosa. Digi en la sila. Me pregunto, dijo la señorita Marple suavemente. ¿Podría encontrarlo para mí? Me gustaría echar un vistazo. Elsie dudó. Luego asintió. Todavía debería estar en el cajón de lino. Regresó momentos después con el pañuelo. Doblado la señorita Marple lo aceptó y le dio vueltas entre los dedos. Allí, tenue pero inconfundible, había una mancha amarilla pálida en un borde, una marca aceitosa, apenas la forma de la yema de un dedo. El olor casi había desaparecido, pero la señorita Marple se lo acercó a la nariz e inhaló suavemente. Amargo, medicinal. Gracias, Elsie, dijo, doblándolo de nuevo. Ha sido de mucha ayuda. Elsie parecía ansiosa. No creerá que tuve algo que ver con esto, ¿verdad, señora? La señorita Marple le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No, hija, creo que alguien se ha tomado muchas molestias para asegurarse de que nadie se fijara demasiado. Y creo que usted acaba de ayudarnos a acercarnos un paso más. Al salir de la vicaría, la señorita Marple regresó a casa y metió el pañuelo en un sobre. Luego, con deliberada calma, escribió otra nota, esta vez dirigida al inspector Cray, de la policía del condado. Ella ya había trabajado con él, y aunque él tenía tendencia a hablar con brusquedad, respetaba su criterio. Le pidió que fuera a Merry Meet en persona. El pueblo tenía una nueva distracción. La señora Lestrange se había desplomado durante su visita a la tienda de comestibles. No se desmayó del todo, sino que se tambaleó, agarrándose la sien y murmurando algo sobre el calor. A pesar del frescor del día, el señor Saggis y la señorita Harnell la ayudaron a llegar a casa. Esta última declaró en voz alta que la mujer parecía pálida como un trapo de cocina y el doble de flácida. Se corrió la voz, como siempre. La señorita Marple, informada por la señora Bloxham al volver de la panadería, cambió de ruta y se acercó a Holyven House justo cuando el doctor Osborne salía por la puerta principal. Se detuvo al verla, suspiró y asintió con cansancio. Está descansando ahora. Agotamiento, dicean, posiblemente nervios. ¿Es real?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Su pulso estaba acelerado. Pero eso podría ser miedo tan fácilmente como fiebre. ¿Dijo algo extraño? Preguntó si el láudano podía detectarse después de una semana. Luego cambió de tema por completo. La señorita Marple arqueó una ceja. Dentro, la señora Lestrange estaba sentada en una tumbona de terciopelo con un chal de seda sobre los hombros. Sus ojos se iluminaron débilmente cuando entró la señorita Marple. «Venez, regacarme, señorita Marple». Todas las demás lo han hecho. En absoluto. Pensé que le gustaría tener compañía por unos momentos. La señora Lestrange soltó una risa hueca. Me temo que soy una compañía terrible hoy. Todo este alboroto por Constance. Siento como si el pueblo hubiera decidido que soy la culpable simplemente por seguir viva. El dolor a menudo busca una forma, dijo la señorita Marple, y cuando no puede encontrar la verdadera, se conforma con la sombra más cercana. Poético, murmuró la señora Lestrange, pero no útil. La señorita Marple miró a su alrededor. No pude evitar notar que su repisa está bastante vacía. Señaló el lugar donde una vez hubo una colección de pequeñas figuritas. Un hueco familiar era